Hola, hola, soy Milton Medina y les doy la bienvenida no solo a este programa, sino a esta nueva temporada de Parche Pro. Este programa de opinión que se realiza desde la Universidad del Valle y que por supuesto es un espacio, una oportunidad para que nos conectemos y participemos de diferentes temas de interés conjunto. Pero me place también presentarles y también saludar a mi compañera que nos estuvo acompañando durante toda la otra temporada y que por supuesto estará en esta temporada con nosotros, Karen Quijano. Karen, decirte que estás hermosa y darte también la bienvenida, por supuesto. Gracias, Milton. Qué gusto estar aquí contigo. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Y como recordemos, en la anterior temporada vivimos grandes retos, aprendimos grandes cosas, aprendimos junto a ustedes, porque este programa es de ustedes. Recuerden que Parche Pro es su comunidad, así que esperamos que en esta nueva temporada podamos aprender junto a ustedes, veamos muchos retos, podamos conversar. Así que, Milton, ¿dónde podemos conversar con las personas? Cuéntanos. Por supuesto, Karen, necesitamos generar esa opinión y ustedes desde ya nos pueden seguir y también pueden interactuar con nosotros en @UnivalleTV y @UnivalleCall. Por esos medios, pues, a través de nuestras redes sociales, ustedes se pueden conectar, nos pueden dejar sus comentarios, pero también sus preguntas y sus aportes para nuestros temas que pues vamos a ir desarrollando durante todos nuestros programas. Y también ustedes pueden participar dejándonos sus sugerencias de qué les gustaría que habláramos, de qué les gustaría que comentáramos, cuáles son los invitados que a ustedes les gustaría que tuviéramos aquí en Parche Pro, pues para dinamizar y por supuesto, como ya lo mencionaba mi compañera Karen Quijano, aprender y debatir sobre estos temas de interés social. Bueno, vamos a abrir esta temporada con un tema broche de oro, como dirían, y es la inteligencia artificial en la educación. Retos, ventajas y todo eso vamos a estar hablando aquí en nuestro primer programa. Por ahora vamos a ir a la nota de contexto para que podamos ampliar sobre el tema. Los avances tecnológicos en la educación han llevado al ser humano a tomar diversas posturas y acciones para poder enfrentarse a las formas tradicionales de aprender y dar lugar a la verdadera apropiación del saber. Algunas instituciones realizan estrategias que mejoran la enseñanza en todos los niveles, preparándose así ante distintos escenarios de construcción del conocimiento que ponen sobre la mesa grandes desafíos, sobre todo ante el uso e impacto de la inteligencia artificial, que con diversos sistemas han permitido crear algunas dinámicas que transforman los procesos de formación. En cuanto a lo nuevo, recientemente se ha viralizado la interfaz ChatGPT, un sistema de chat con inteligencia artificial que está entrenada para mantener conversaciones, de tal manera que, ante una pregunta, la entenderá y responderá. Un modelo con millones de parámetros y adiestrado con grandes cantidades de texto para realizar tareas relacionadas con el lenguaje. Una de tantas herramientas que, sin duda, ayudan a mejorar el aprendizaje y personalizar la enseñanza. No obstante, algunos expertos consideran que la tecnología transformada es un arma de doble filo, especialmente en espacios académicos, lo que nos lleva a replantearnos para qué y cómo se está educando en la actualidad. Hoy en Parche Pro, la inteligencia artificial en la educación. Bueno, como ustedes vieron en la nota de contexto, hay mucho de qué hablar en este tema de inteligencia artificial en la educación y para ello tenemos unos grandes expertos en nuestro programa. Primero quiero presentarles al profesor Felipe García Vallejo, que se encuentra aquí en el set con nosotros. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Les cuento que el profesor es biólogo y es docente de la Escuela de Ciencias Básicas de la Universidad del Valle. Fue elegido miembro número 59 de la Academia de Colombia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Así que con él vamos a estar profundizando bastantes temas. Y Karen, por supuesto, y claro que sí, pero no estamos solos porque también tenemos dos grandes invitados y ellos están conectados de manera digital, aprovechando pues todo este avance de la tecnología. Y quiero saludar de una vez a la doctora Mariel Castellano. Ella es investigadora social y docente 4.0. Es experta en la pedagogía con tecnología, mejor dicho, como anillo al dedo, y adicionalmente actual es la coordinadora de investigación de la Corporación Universitaria del Caribe. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto, qué placer y por supuesto qué honor que usted comparta este rato y este tiempo con nosotros para hablar de la inteligencia artificial. Bienvenida. Gracias, saludos a todos. Bueno, también tenemos en estos momentos desde Bogotá a nuestro querido profesor Alexander Riascos Caicedo. Él es el administrador de empresas, también es experto en acompañamientos para grandes emprendimientos, para pequeñas
empresas y también actualmente es coordinador de la educación continua en la Universidad de los Andes. Así que bienvenidos sean todos. Ya. Gracias por la invitación y bueno, un gusto estar aquí acompañándolos. Para nosotros también es un gusto que esté con nosotros, doctor Alexander. Bueno, y entremos en materia. Claramente podemos pensar de que el concepto de inteligencia artificial por su nombre ya está definido, ¿cierto? Pero, doctor Felipe, ¿para usted qué es la inteligencia artificial? Porque hablábamos hace un momento detrás de cámara de que la inteligencia artificial para usted es un concepto como tan amplio que no se ha logrado definir todavía. Sí, realmente los análisis que hacen con relación a la evolución de lo que es la informática y los desarrollos del software y hardware, pues hacen que la definición de inteligencia artificial quede como bastante limitada para algunos parámetros, ¿no? Si uno habla de inteligencia, pues es un proceso en el cual usted manda una información, ¿cierto?, hacia un receptor, ese receptor la procesa y da una respuesta. Eso lo hacemos nosotros naturalmente, que sería a partir de ese ordenador que es el cerebro. Y se asume que la inteligencia artificial usa más o menos ese mismo camino, ¿cierto?, para que se puedan estimular informacionalmente algunos paquetes informáticos, software, y recibir a través de una interfase una respuesta. Listo, pero yo creo que es oportuno también en este momento manifestar de que hay una brecha bastante importante en la educación y es justamente la inteligencia artificial en la educación. Doctora Mariel, usted durante toda su vida ha estado involucrada en la pedagogía. ¿Usted considera de que la inteligencia artificial es una ventaja o una desventaja para la educación? Es más que verlo como una ventaja o una desventaja, nosotros estamos en una época de desafíos. Y uno de los elementos fundamentales que nos trae esta época de desafío es asumir con una bondad lo que es esta época interesantísima de inteligencia artificial y cómo nosotros la podemos utilizar a favor de nosotros, todas las herramientas que se vienen dando desde la inteligencia artificial. Entonces, mientras que hay un grupo en este momento que todavía está tratando de asimilar lo que está ocurriendo, hay otro grupo que ya está reconociendo cuál es el papel de la inteligencia artificial en la educación y hay otro grupo, mire que son diferentes grupos que ya están haciendo sus primeras acciones dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la evaluación de lo que llamamos la pedagogía, la didáctica, ya están integrando esto. Y otro grupo ya está sacando incluso resultados desde la investigación. Entonces, ¿cómo lo podemos ver y por qué lo definimos como una bondad y como traernos esto de la inteligencia artificial para aplicarlo en nuestro contexto? Como realmente una oportunidad. Esta es la época de las oportunidades, sobre todo para nosotros los que nos dedicamos a estar en aulas de clase, quienes nos dedicamos a enseñar, a aplicar la pedagogía. Profesor Alexander, ya que la profesora nos habla de que la inteligencia artificial es un desafío y tiene muchísimas posibilidades y oportunidades, en estos momentos nos llega un tuit que dice precisamente así: la revolución digital puede ser indudablemente muy positiva para la educación, pero debemos prevenir ante la posibilidad de que se vuelva en contra de la misma. Leyendo el tweet y comparándolo con lo que dice la profesora, ¿será que ante las aulas y los estudiantes la inteligencia artificial puede volvernos más creativos o realmente más perezosos? ¿Usted cómo está asumiendo esto con sus estudiantes? Sí, esa es una pregunta muy curiosa y muy de la cotidianidad, ¿no? Y aprovechando para saludarlos a todos nuevamente, a los panelistas, por supuesto. No lo hablo específicamente de lo que hacemos precisamente pues, en la Universidad de los Andes o parecido, lo hablo en términos más generales. La educación, la inteligencia artificial sin duda alguna es un gran reto, no solamente para los docentes, para los profesores que están hoy al frente de estos procesos académicos, sino para los estudiantes. Volvernos perezosos no, yo creo que al final de cuentas, desde hace ya muchísimas décadas atrás, nosotros venimos con una gran cantidad de información siempre disponible en la red. No sé si ustedes recuerdan que hasta hace unos 20 o 30 años atrás nuestras consultas eran en Encarta y estas enciclopedias tradicionales, o incluso si nos vamos muchos más atrás, nuestra fuente de información era la Larousse
y acudir a la biblioteca o a la enciclopedia de casa para acudir a sus contenidos. Pues tanto ha cambiado y a tanta velocidad que hoy el problema no es el acceso a la información. Hoy tenemos información fácilmente un clic y siempre está disponible. Lo que ha hecho sin duda alguna el ChatGPT y todas estas plataformas como BARD y todas las que hay que están apoyadas en inteligencia artificial es justamente recopilar toda la información que hoy circula en Internet y todo lo que se ha ido, como entre comillas, alimentando, de manera que hoy la procesa en un lenguaje mucho más práctico y mucho más dinámico para las personas que la requieren. Esto claramente pues, cambia la forma como hoy abordamos las clases en los espacios académicos, en el sentido de que ya no necesariamente la nota, la calificación pasa por elaborar un ensayo, un análisis de una situación en particular, sino que aprovechamos la herramienta justamente para generar discusiones en clase en torno a las temáticas importantes. Es decir, contrario a lo que, por ejemplo, en países como Italia, que decidieron hacer restricciones en torno a este tipo de inteligencias, pues lo que hoy decimos es, venga, no la vea como un enemigo, sino que por el contrario véala como un insumo más para sus espacios académicos, y esto va muy alineado. Eso lo escribí hace poco en LinkedIn, en un artículo que puse, y es que esto ya nos está llevando a pasos acelerados a esa gran transformación que hoy le estamos pidiendo a la educación en todo el mundo. Y es que todo cambia, todo se transforma, menos los modelos académicos que tenemos en las aulas universitarias. Es decir, seguimos haciendo lo mismo siempre. Entonces esto sin duda alguna revoluciona el proceso. El reto es cómo saber utilizar para que el estudiante, como tú decías ahí entre comillas en la frase, no se nos vuelva perezosos, sino que por el contrario entienda que el tema no es la información que está disponible hoy, sino cómo procesas esa información en favor tuyo. ¿Listo? Y surgen más cosas, ¿no? Incluso lo que por ahí alguna vez hablábamos que era la infoxicación, ¿no? Pero eso es otro tema aparte. Pero seguramente es un gran reto hoy para todos los profes. Y un saludo para el profe de Univalle, ¿no? Que alguna vez también trabajé por ahí en la U. Nos hemos visto. Bueno, esta es la oportunidad porque aquí en Parche Pro, por supuesto, estamos conectados. Doctor Alexander, importante lo que usted manifiesta y por supuesto lo que hemos venido conversando en el desarrollo de este programa. Pero ¿será que efectivamente la inteligencia artificial y estos asesores virtuales como por ejemplo el ChatGPT le permiten al docente tener más herramientas para llegar a sus estudiantes, o los estudiantes finalmente lograrán evadir como ciertas posiciones que nos permite la tecnología? No se despeguen y recuerden que pueden interactuar a través de nuestras redes sociales, enviándonos sus comentarios, preguntas y también sus sugerencias. En este momento vamos a una pequeña pausa a patrocinadores y ya regresamos. Y continuamos aquí en Parche Pro hablando y profundizando acerca de un tema que nos inquieta, y es la inteligencia artificial en la educación. Como hablábamos, retos, y como nos decía el profesor Alexander, lo que se debe enfrentar los estudiantes y los profesores ante este panorama, este gran mar de panoramas, porque no sabemos en qué momento los estudiantes toman esta herramienta no solamente para aprender, sino para hacer cosas que de pronto no les ayudan mucho en su formación educativa. Ante esto, el profesor Felipe quería agregar algunas cosas. Profesor, adelante. Muchas gracias. Yo pienso que de alguna manera la forma como se enseña hoy en día va a cambiar mucho de la forma como se va a enseñar en unos años. Y eso nos pone un reto muy grande, es un reto más pedagógico. O sea, tenemos tecnologías que se pueden, digamos, realizar, se pueden desarrollar, pero el problema es cómo se van a aplicar en un contexto de formación a nivel de conocimiento y poder formar, por ejemplo, profesionales que puedan tomar decisiones acertadas. Esto se ve mucho en la empresa privada. O sea, la inteligencia artificial se metió en las empresas y se utiliza de manera crítica para tomar decisiones, pero lo quiero decir ahorita, si usted consulta una pregunta, le da una respuesta, ¿será que esa es la respuesta? ¿Ya? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Lo que usted quiere decir es que es más como un consejero, no como la decisión final, sino podría volverse un consejero. Pues digámoslo así, y si es una manera nueva de formar profesionales. Y las profesiones de hoy en día no van a ser las mismas dentro de 20 años. Entonces hay que comenzar a adaptarse, y la universidad tiene que tomar ese modelo de comenzar, digamos, de manera prospectiva hacia el futuro, qué va a pasar con estas tendencias tecnológicas en cuanto al conocimiento, en cuanto a la formación
de los futuros profesionales. Y yo considero que no solamente desde la universidad, sino desde la escuela, desde la educación sí. básica y primaria, que ya, digamos, en otros países han venido desarrollando y han venido fomentando el tema de la inteligencia artificial. Pero con base a lo que usted decía, doctor Felipe, doctora Mariel, usted que también está en sus aulas, que comparte con sus estudiantes y retomando un poco lo que comentaba el doctor Alexander sobre el chat GPT, ¿cómo hacen los docentes o cómo pueden hacer los docentes para determinar hasta qué grado los estudiantes han utilizado pues, estos asesores virtuales como el chat GPT? Porque pues, el mundo es muy extenso y según los planteamientos que realiza la UNESCO, se desea de que la inteligencia artificial sea un aliado de los docentes para personalizar y pues, para profundizar la educación en los estudiantes, pero ¿cómo lograr que eso no se vuelva lo contrario? Claro, mira, igual lo que decía los colegas, los doctores que están hoy invitados también, un elemento fundamental allí es cómo nosotros fomentamos el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, es decir, para que efectivamente el uso de este tipo de herramientas, la integración de estas herramientas, permitan que el estudiante pues tenga unas competencias y unas habilidades que lo lleven a unas situaciones, a poder tomar decisiones realmente efectivas en sus perfiles profesionales. Es decir, ya una situación que va desde el perfil de egreso que tenemos nosotros dentro de las universidades, los perfiles de egreso que también los podemos llamar desde los colegios, los estudiantes que van a ir con nosotros a las universidades. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nosotros podemos saber o cómo nosotros podemos conocer si un estudiante ha utilizado inteligencia artificial? Quizás hay algunos elementos pequeñitos que podríamos identificar. Primero, la personalización de la educación, tal vez reconociendo lo que han escrito anteriormente nuestros estudiantes, pero y saber cuando nos entregan, por ejemplo, un ensayo, qué características tiene. Sin embargo, nosotros manejamos eso es cuando tenemos grupos muy pequeños, pero cuando manejamos masas de 30 estudiantes, de más de 30 estudiantes, más de 50, 300 estudiantes, es súper complicado. Se han generado algunos tipos de aplicativos que me permiten a mí poder reconocer si existe algún tipo de plagio. Sin embargo, estas plataformas o estas herramientas adicionales, por ejemplo, para el uso de ChatGPT, no están siendo o no son 100% verídicas. Incluso Turnitin todavía está en un compromiso, este visualizador de plagio está en un compromiso con nosotros, mirando, y lo dice a través de un comunicado oficial. Estamos trabajando en función de generar más adelante un software que permita revisión de plagio. Sin embargo, no lo tenemos en este momento. Hay otras herramientas que nos permiten, pero salió unas herramientas, pero existe la manera de cómo evitar que estas herramientas identifiquen que es un texto generado, por ejemplo, con ChatGPT. Entonces, aquí donde viene la creatividad, aquí es donde viene la integración de esta herramienta, porque estamos igual que cuando se incluyó o cuando el nacimiento del Internet y lo incluimos dentro de las aulas, que nosotros realmente es el momento de no actividades que antes quizás hacíamos la propuesta con nuestros estudiantes, por ejemplo, hágame un cuadro comparativo, genérenme un ensayo, un análisis reflexivo. Cuando nosotros hacemos esto, estamos jugando a que la herramienta me lo puede dar. Sin embargo, este es el momento de nosotros proponer preguntas desafiantes, retos, fomentar discusión, fomentar debates, hacer lo que decía el profe, y es cómo yo puedo identificar si realmente es una respuesta irónica o es una respuesta real, porque ChatGPT miente, crea alucinaciones, por ejemplo este chatbot. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Simplemente cambiar la estructura, cambiar las actividades que nosotros le proponemos al estudiante. Es decir, hágame un ensayo o identifíqueme dentro de un ensayo diferentes autores, compruébemelo, y luego de esto lo que vamos a hacer es a debatir en el aula o a debatir de manera remota, ¿no?
Entonces es el cambio de las actividades, porque si seguimos haciendo lo mismo de hace 5, 10, 15 años, vamos a tener una copia, aunque no es copia, una creación de ChatGPT. Una pregunta bastante interesante que pues me gustaría que los respondamos todos, incluyendo Karen, es ¿cómo está Colombia en temas de cultura y ética en las instituciones educativas y también en las universidades para que los estudiantes puedan implementar de forma adecuada la inteligencia artificial? Lo escucho, doctor Alexander, ¿usted cómo considera que está Colombia en materia de ética y cultura? Bueno, ahí lo dices, ¿no? El tema es más cultural y sobre todo porque hay cosas que no son ilegales, pero pues no son éticas necesariamente, ¿no? O sea, usar ChatGPT o cualquier plataforma que sea de inteligencia artificial no es ilegal, pero hasta qué punto es ético, ¿no? Es una discusión importante en el sentido de que, digámoslo, yo puedo presentar un documento, como le decía la profe, que lo indico bajo mi autoría, pero no necesariamente fue así hecho, ¿no? Y lo segundo, lo que también decía el profe anterior, es cómo, digámoslo, nosotros estamos haciendo una especie de curación de ese contenido de manera que no solamente copiamos y pegamos, sino que lo procesamos. Entonces, por eso yo digo que a veces en las aulas, centrarse a veces en el aprendizaje tradicional, ¿no? La calificación, la nota, si tú me entregas, me respondes esto, no. O sea, el modelo está cambiando mucho, sobre todo en un modelo de gestión más por competencias, en el sentido de que no solamente pues, se trabaja para el saber, para el aprendizaje, sino para el saber hacer. Entonces, por ejemplo, muchos de los espacios que tenemos, hablo puntualmente en educación continua, que es una de las áreas que tengo en la escuela de gobierno, y es que el espacio de formación está muy demarcado por metodología del caso. Es decir, yo te entrego información, te entrego variables, tú tienes un universo para poderlo consultar y analizar todas las variables que consideres, y en el aula entramos a trabajar en una discusión. Entonces, por eso ahí donde yo les hago énfasis, con esto cierro, es más que ponerte un 5 porque me repetiste literalmente lo que hiciste o lo que creaste en algún espacio, estamos verificando la competencia. Y las competencias están muy asociadas a lo que el mundo te va a pedir. Incluso el libro que tiene la profe atrás, que es el de Sálvese quien pueda, de Andrés Oppenheimer, ahí lo habla muy claro. O sea, el mundo va a cambiar y ese cambio tiene que ver precisamente por la educación. ¿Qué vamos a pedir en competencias? Uno, toma decisiones, ¿no? En la calle la gente no te va a pagar por tus títulos, por tus cartones pegados en la pared. La gente te va a pagar por lo que sabes hacer con eso, ¿no? Pensamiento crítico y análisis. ¿Cuál es tu capacidad de pensar y procesar lo que tienes? Porque, como insisto en lo que decía anteriormente, el problema no es la información, ya la tenemos. Tú vas a un trabajo mañana y tu jefe no te va a esconder el computador ni las herramientas. Te las dice, aquí te las entrego y con eso procede. Entonces, autogestión, flexibilidad, capacidad de aprendizaje o el learnability, que a veces ya le llamamos, ¿no? Creatividad e innovación. Entonces, todas esas competencias son las que ahora empiezan a cobrar mucho mayor relevancia, y no necesariamente el aprendizaje tradicional de repetir textualmente un contenido, salvo para algunas áreas específicas como la medicina, el derecho, entre otras, pero las carreras administrativas, financieras, económicas, entre otras, te dan herramientas y procede. Y si es ético o no, no necesariamente, pero legal tampoco es. Entonces, hay un tema cultural que seguramente habrá que ir afinando, pero sobre eso no hay nada escrito. Hoy el mundo está en esa gran discusión de cómo regulamos y cómo limitamos un poco el tema de inteligencia artificial. Perdonen que me extienda tanto. Claro que sí, profesor Alexander, ese tema cultural es bastante álgido, pero queremos pasar al profesor Felipe. ¿Qué opina sobre este punto? ¿Cómo estamos en lo ético referente a la inteligencia artificial en las instituciones colombianas? Bueno, yo antes quisiera decir algo que lo que nosotros trabajamos, y es las tendencias de aprendizaje. O sea, el estudiante y muchos tipos de aprender. O sea, usted le transmite una información, ¿cierto? Pero el estudiante es el que está adquiriendo información, tiene diferentes maneras de procesarla. Ese es uno de los grandes problemas que tiene digamos, la educación utilizando inteligencia artificial, porque yo trabajo en genoma, digámoslo así, y hemos identificado ciertas tendencias en poder aprender más un tema que otro, y eso se debe a que usted tiene ese genoma, o sea, esa es su estructura genética. Más o menos eso es lo que se enfrenta en estos momentos, digamos, enseñar por esta metodología. A lo que nos enfrentamos, doctor. Exacto. Y de ahí es que a través de nuestras redes sociales nos siguen llegando las diferentes opiniones que nos hacen nuestros seguidores. Y tenemos, por ejemplo, a Enrique Corro. Él dice lo siguiente:
En la educación superior hay también vacíos tremendos. Con educación moderna en ciencias de cómputo podríamos competir con India en servicios de outsourcing para Estados Unidos y de paso ayudar a Estados Unidos en la carrera de la inteligencia artificial que va perdiendo contra China. Yo creo que es un tuit un poco sarcástico teniendo en cuenta pues la educación que tenemos en Colombia, pero recuerden que ustedes también pueden opinar a través de nuestras redes sociales, dejar sus comentarios, también sus opiniones y pensamientos. Vamos a hacer una pequeña pausa para patrocinadores, pero no se despeguen porque al regreso vamos a tener las respuestas o los planteamientos que tienen nuestros expertos y que tenemos nosotros ante este tuit. No se despeguen, esto es Parche Pro. Continuamos en Parche Pro, gracias por seguir conectados con nosotros. Recuerden que su opinión es muy importante, así que los seguimos invitando a que interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. El tweet que ustedes en este momento están viendo en pantalla es el tweet que nos hace nuestro seguidor y del cual vamos a entrar a opinar. Básicamente, nosotros sí podremos competir o aportar al desarrollo de la tecnología y en este caso de la inteligencia artificial. Doctor Felipe, quiero escucharlo. Esa es una respuesta muy difícil. Lo corché. Depende mucho del, digamos, de lo que haya desarrollado en la parte computacional, que depende mucho del desarrollo computacional, pero también en la manera de pensar, de repensar ese tipo de información. En ese contexto, pues yo creo que Colombia tiene un potencial muy grande, que debe salir precisamente de la formación de profesionales en ese sentido, y que todavía nos falta un poquito para competir pues con países como China, el mismo Estados Unidos, que Estados Unidos está un poquito atrás de China, porque China le ha apostado a esto. Además, pues tiene un problema de educación masiva, sí, muy grande. Entonces, yo creo que sí hay potencialidades y he insistido que la universidad del siglo XXI es una universidad completamente diferente a la que nosotros estudiamos, en términos de poder traer el conocimiento, ¿cierto?, procesarlo y poderlo aplicar a nuestras competencias profesionales. Claro que sí, pero referente a eso, hemos visto que en las instituciones educativas, sobre todo en primaria, muchos niños han empezado a disfrutar de materias como programación y eso pues ha desarrollado gran interés para que Colombia en un futuro se vuelva potencia, cosa que no pasa en las universidades. Y otra cosa que también puede preocupar es que la brecha digital en Colombia sigue muy grande. Según la encuesta de tecnología de la información de las ciencias en los hogares en el 2021, en Colombia había un total de 60% de conectividad, pero solamente el 20% estaba en las zonas rurales. Sigue siendo muy bajo. Entonces, ¿cómo competir ante Estados Unidos y China, como nos decía el profesor, si aún la brecha digital es tan grande? Profesora Mariel, ¿usted qué opina de eso? ¿Cómo podemos ayudar a que la inteligencia artificial no amplíe esta brecha digital, pues, para que podamos ir desarrollándonos como país? Mira, la inteligencia artificial es una tendencia. A mí me parece súper interesante la postura, y estoy de acuerdo con la postura del doctor Felipe en cuanto a lo que se requiere y a lo que se está buscando efectivamente en Colombia y con las universidades, hacia dónde se debe transformar las universidades. Sin embargo, hay que ver y dar respuesta en el tweet que decía, y hay que ver si realmente nosotros estamos dispuestos a esa transformación dentro de las universidades. Y es que la educación realmente está cambiando y se tiene que generar un impacto en el desarrollo del país a partir de esos cambios. Y no solamente incluir, porque a veces estamos incluyendo solamente los resultados de las pruebas estandarizadas. Y tenemos que ir mucho más allá, buscar el verdadero impacto de lo que nosotros tenemos ahora de las herramientas y cómo estas herramientas, como la inteligencia artificial, nos van a permitir a nosotros realmente tener equidad y acceso a la educación, viéndolo desde ese punto de vista, pero viendo las cifras que tú estás mostrando y viendo las realidades que tenemos en nuestros departamentos. Yo estoy en el departamento de Sucre y les puedo contar la realidad. El acceso a internet es bajo.
y el acceso a, por ejemplo, una herramienta como ChatGPT se ha hecho súper complejo en los últimos 2 o 3 meses en diferentes talleres, y no hablo de universidades, hablo de espacios que estamos haciendo de integración de brecha digital, de simplemente disminuir esto a través de diferentes talleres. Nos hemos dado cuenta que la realidad es otra. Entonces, tenemos este tipo de herramientas que efectivamente sí nos están mostrando que la brecha digital no es que se va a aumentar o se va a disminuir, porque es que la inteligencia artificial o las herramientas que vienen asociadas de la inteligencia artificial las podemos visualizar o las podemos entender como otras herramientas que tenemos con diferentes capacidades, pero la brecha digital sigue, y la brecha digital la tenemos, y es desde el acceso. Y esto tiene que ver con otro tipo de políticas de Estado, del acceso a las tecnologías de información y comunicación y a la conectividad como tal. Entonces, en ese sentido, no necesariamente la inteligencia artificial va a generar una brecha digital, la brecha ya existe. De acuerdo. Como cualquier herramienta. Justamente a través de los comentarios que nos llegan en nuestras redes sociales, un punto importante es que desde la educación, desde primaria y secundaria, se empiezan a fortalecer los lazos o las herramientas o bases de una persona para construir empresa, para construir sociedad. Teniendo en cuenta esto, el doctor Alexander es experto en acompañamiento en emprendedores. Aquí en Cali, según un informe que se realizó hace algunos meses de Cali Cómo Vamos, 77,000 estudiantes podrían ser o podrían quizá pensar en desistir de sus clases por varias situaciones. Uno, porque si hablemos de inteligencia artificial o por lo menos tecnología, si comparamos el sector rural con el sector urbano, pues claramente hay una diferencia pues que no la negamos. En este orden de ideas y en este caso, doctor Alexander, de pronto que algún estudiante deje el colegio porque no tiene la capacidad de acceder a un computador, de acceder a un celular, que tengamos en cuenta que después de la pandemia pues se volvieron indispensables porque ya la educación virtual empieza a generar como este impacto y empieza a acompañar la educación presencial. ¿Cómo esto puede afectar a futuro a una persona para su desarrollo económico y su desarrollo empresarial? No, buenísimo, muy buena pregunta. Fíjate que ahí dándole continuidad a lo que estaba la profe mencionando, voy a usar esta analogía. Yo no puedo pretender llevar un Ferrari a una región muy apartada de Colombia, porque pues primero tendría que tener por lo menos una vía de acceso por lo menos digna para que ese carro no se dañe en el proceso o definitivamente no pueda llegar. En este caso pues yo no puedo pretender, digámoslo, primero pensar en ChatGPT y tantas cosas que hay, porque no solamente es esa, sino muchísimas más. Si antes no tenemos esa autopista que es esa conexión garantizada y fluida para las regiones de Colombia. Y eso pasa mucho por temas de política pública y demás. Y bueno, hay otro tema para cortar larguísimo. En temas de desarrollo empresarial, ¿qué pasa? Que hay unas brechas muy gigantes. De hecho, yo estaba hace poco avanzando en una investigación, pero pues está ahí en stand-by, y son las brechas que existen en temas de emprendimiento entre un joven que hoy crece en un sector, pongámosle como Ciudad Jardín o Pance, versus un joven que emprende desde una comunidad socioeconómicamente difícil, ¿no? Puede ser las laderas o incluso puede ser parte del distrito de Agua Blanca. Por más que todos quieran iniciar bien, pues siempre hay unas brechas que impiden que unos crezcan más que otros. Entonces, y eso lo ve uno en los resultados finales. Yo insisto que el tema pasa mucho por cómo desde política pública se logra garantizar o mejorar las condiciones. Acordémonos mucho que no es lo mismo en estos casos hablar de igualdad que la equidad. ¿Ya? Yo no puedo hacer lo mismo de manera estandarizada para toda la población, por ejemplo, de Cali, porque sé que en términos de equidad, pues como digo, hay jóvenes que están en condiciones mucho más difíciles, a los cuales se les dificulta mucho más poder potenciar sus ideas de negocio versus uno que está en unas condiciones mucho mejores. Entonces se trata más de equidad que de igualdad. Y en ese sentido las políticas deben ser direccionadas en todo sentido. Acceso a conexión de internet de alta calidad, acompañamientos de alta calidad para las personas que hoy están haciendo, acceso a herramientas digitales que hoy no tienen. Y es una brecha gigante lo que uno no se imagina, porque a veces uno cree que pues ser digital es, o asume de que la gente ya es muy digital porque pues nació en una época de esto ya se está dando mucho, o sencillamente porque usa un celular todo el tiempo. Pero cuando uno se da cuenta, pues lo digital le llega hasta aprender a manejar las redes sociales y una que otra plataforma.
pero realmente eso trasciende mucho más allá. Entonces, hay que hacer acompañamiento fuerte en temas de plataformas. 2, facilitar el acceso de la conexión a las regiones y sectores específicos, no solamente de Cali, sino pues, del país. Y tercero, pues entender de que las políticas deben estar enfocadas no solamente en igualdad, sino en equidad, porque así mismo vamos a ayudar a los que tienen muchas más desventajas versus otros. Claro que sí, profesor. Pero según lo que tú nos hablabas, deberíamos de meternos a las aulas. Así que tenemos una pregunta para el profesor Felipe, pero la vamos a responder después de que regresemos de este corte comercial. Y es, ¿cómo es el panorama de los estudiantes puntualmente aquí en la Universidad del Valle que vienen de la periferia? Y que le dicen, profesor, en mi grupo de investigación no he podido hacer tal cosa porque no tengo las herramientas. Así que en un minuto estaremos hablando acerca de esto. Bueno, gracias por acompañarnos durante toda esta hora aquí en Parche Pro. Se nos acerca al final, Milton, pero vamos a seguir conversando con nuestros profesores expertos acerca de la inteligencia artificial en las instituciones y en la educación. Continuamos con la pregunta que dejamos para el profesor Felipe y es que íbamos a entrar a profundizar en las aulas. Aquí en la Universidad del Valle, él es profesor de la Universidad del Valle y tiene grupos de investigación y sabemos que a veces hay dificultades porque muchos vienen de la periferia y dicen, profesor, no he podido continuar con mis estudios, no he podido hacer cierta investigación porque me falta un computador. Vayámonos a cositas que son reales. Profe, ¿usted cómo lidia con esta situación para que la educación no se vea frustrada? Bueno, y realmente es una respuesta difícil porque tiene dos maneras de aproximarse, ¿no? Primero, la parte tecnológica, o sea, el poder tener el acceso, ¿cierto?, al computador o al software que te dé esa información. Y la segunda es precisamente la manera como se usa. Entonces, en ese sentido, pienso que hay que equilibrar esos dos tipos de, digamos, de tendencias. Hoy en día, día a día está siendo mucho más difícil, a pesar de que ha bajado mucho el precio de los computadores, es mucho más difícil adquirir uno. Entonces, uno de los posibles, digámoslo así, soluciones parciales es que la misma universidad, ¿cierto?, tenga una buena laboratorio de tener ese tipo de acceso a tecnologías. Lo estamos haciendo, pero yo creo que críticamente nos falta, pero estamos en esa vía. Y crear también en el estudiante esa curiosidad de que, digamos, el conocimiento no se acaba cuando acaba la clase. Y eso es importantísimo, porque eso estamos precisamente ante el reto del futuro, es buscar el conocimiento. Y el conocimiento está allí para encontrarlo. Así es, doctor. Recordemos que se conectan también con nosotros de manera virtual la doctora Mariel, que está desde Sincelejo, Sucre, y el doctor Alexander desde Bogotá. Pero bueno, una pregunta que también nos llega a través de nuestras redes sociales, esto es de sí o no. Doctora Mariel, ¿usted recomendaría o recomienda la inteligencia artificial para cualquier institución educativa a nivel local y a nivel nacional? Me refiero a zonas urbanas y rurales. Sí, es un sí rotundo. Y si quieres la explicación desde la gestión curricular, desde el diseño curricular, ya desde la aplicación, desde poder tener con nuestros estudiantes divulgación de investigación, equidad y acceso, es decir, muchos beneficios que nos ofrece a nosotros esta herramienta, como otras en su momento. Doctor Alexander, y para usted en su caso, ¿qué piensa? Sí, no, la respuesta es sí, totalmente de acuerdo. Creo que, pues, lo que decía, no hay que pelear con eso ya hay que, como se dice, aprender a incorporarlo dentro de parte del proceso de formación. Lo que sí entiendo es que hay que tener unas regulaciones, y en internet hay muchísimos documentales sobre ese tema, porque el alcance de la inteligencia artificial es muy fuerte en el mundo. Doctor García, ¿usted qué opina? No, definitivamente sí. Lo que pasa es que hay que madurarlo bajo una estrategia, digámoslo así, que pueda potenciar las capacidades que tengan los estudiantes, ¿cierto?, a ese reto que se le plantea de poder transformar esa información digital en acciones físicas, en acciones, digámoslo así, que conlleven a una cierta beneficio social. Karen, y por supuesto yo también quiero su respuesta, pero antes, vea, a través de nuestro Twitter que ustedes van a ver en pantalla, Martín Darío Vega nos dice lo siguiente: no hemos terminado el debate sobre si los docentes deben aceptar el uso del celular en el aula de clases y ya la inteligencia artificial nos puso años luz de esa discusión.
La educación debe avanzar conforme avanzan las TIC y la tecnología en general. Interesante. Pienso que sí, es importante, no podemos cerrar los ojos y negar de que ya estamos a años luz de lo que nos están enseñando en las universidades. Ya no, como decía el profesor Alexander, ya no es la nota, y ya tenemos herramientas que no podemos frenar. Entonces, tener conciencia de que esta inteligencia artificial hace parte ya de nosotros y verla como una aliada y verla como un apoyo y tener ese conocimiento crítico de que puede ser un gran apoyo y no basarme solamente en ello, porque hemos visto noticias últimamente de que el estudiante se basó en lo que dijo el ChatGPT, pero eso no era. Y es importante aclarar esa situación porque el doctor García detrás de cámara nos comentaba de que el ChatGPT, por supuesto, a usted le va a dar una respuesta a lo que usted pregunte. El tema es si efectivamente esa respuesta es correcta o con base a qué la tecnología le está dando esa respuesta. ¿Es así o no es así, doctor García? Sí, en la mayoría de los casos ahí sí la parte humana cuenta mucho. Yo siempre he insistido mucho que este tipo de tecnologías son muy buenas, pero siempre estará el cerebro, siempre estará la parte humana, porque es la crítica. En el momento que enseñemos a un computador a pensar como nosotros, yo creo que las cosas cambian bastante. Entonces sí creo que hay que tener cierta, digamos así, crítica, ¿cierto? Y lógicamente uno tiene bases para criticar esa respuesta, y es lo que de alguna manera tenemos que inculcar en el estudiante, en la formación. Claro que sí, porque ¿de dónde se llena, dónde se almacena, dónde se alimenta este tipo de inteligencias artificiales? Entonces no podemos decir que esta información, el resultado que nos da es la respuesta verdadera o absoluta, digámoslo así, que necesitamos como profesionales. Bueno, aquí hay un tweet que me llama mucho la atención y recuerden que nos pueden escribir durante el programa, durante toda la semana a través de @UnivalleTV y @canalUnivalleCol. Por ahí los vamos a estar leyendo. Gracias por su participación en este programa. Y en este tweet que nos acaba de llegar, dice: enseñar y promover el uso de la inteligencia artificial en la educación. 1. Se debe fomentar una comprensión ética y responsable para la inteligencia artificial. 2. Capacitación y desarrollo de habilidades en el uso de la inteligencia artificial y la colaboración entre educadores y profesores para compartir estas experiencias. Me llama mucho la atención este tweet porque las personas saben las herramientas, saben lo ético, saben qué se necesita para que esta herramienta se vuelva un gran aliado para nosotros. Milton. Doctora Mariel, en este caso, aclaremos un tema para las personas que de pronto lo desconocen. La información que cae en Internet y que posteriormente la consumimos, ¿cómo llega? Porque claramente nosotros podemos ingresar a Google o a cualquier buscador, ponemos un ejemplo, cómo bajar de peso, y van a salir miles de recetas, miles de opciones para que usted lo haga. Pero ¿cómo llega esa información y de qué manera podemos verificarla? Bueno, una de los elementos que tenemos que ver es que si nosotros hablamos de lo que es la inteligencia artificial, es decir, ya de la búsqueda, dejamos a un lado Google nos está dando, o un buscador nos está dando temas o información al momento. Si estamos hablando de ChatGPT, un chatbot como este, tenemos, dependiendo de las características de la versión, tenemos información relativa a 2021, un ejemplo, hasta 2020-2021. Sin embargo, desde las revisiones, nosotros, ¿cuál es la fórmula? No mágica, pero sí la tendencia es que nosotros hagamos una revisión de este tipo de contenido contrastándolo con los autores. Porque rápidamente, si usted le coloca a un chatbot como ChatGPT que me haga un ensayo sobre inteligencia artificial y me coloque los últimos autores y que me lo haga con citaciones y me coloque autores, él me va a colocar algunos autores. Cuando yo voy a hacer la verificación de estos referentes, son vínculos que no existen, son referentes que no existen o unas aproximaciones de unos temas que posiblemente podrían ser. Entonces, la verificación de la información es supremamente importante. Y aquí es donde entra la capacidad, como lo decía el profesor Felipe, la capacidad del individuo, del sujeto, que somos nosotros los profesores, nosotros los seres humanos, quienes estamos allí en la verificación y como expertos temáticos. Porque para la investigación, mira este caso específico, hace un mes se publicó un artículo en una revista
Q1, Q2, altísima. Y al final, cuando se publica, va con pares, pasa todo el proceso, se publica. Sus autores dijeron, es que nosotros, esto era un experimento social y queríamos comprobar si ustedes podían verificarlo, y fue un artículo o una investigación generada con inteligencia artificial. Sin embargo, a nivel de investigación, y ellos explican, se requiere que sean investigadores o expertos temáticos quienes puedan hacer un contraste de la información. Y esto es lo que está sucediendo en el aula. Y para que esto suceda y para que esto se dé congruente tanto del uso ético del estudiante, pero también del uso ético del docente, nosotros requerimos que las universidades, así como hace rato yo dije sí y un rotundo sí con este tipo de herramientas, esto viene y conlleva que las universidades, las instituciones educativas de todos los niveles hagan sus planes de capacitación. Porque es que no podemos lanzar al docente a que utilice ChatGPT o cualquier herramienta y que de esta manera evalúe también al estudiante. No podemos hacer esto, no puede ser de una manera tan abrupta. Tiene que haber un acompañamiento. Y en este caso yo considero que la validación, la verificación y la confirmación debe ser esencial en cualquier campo. En este momento pues estamos hablando sobre la educación, pero también en el campo laboral debe ser estricto y contundente. Doctor Alexander, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles considera usted que son los desafíos, no de las personas frente a la inteligencia artificial, sino de la inteligencia artificial hacia las personas? Sí, no, ahí justo por interno les estaba compartiendo unos artículos muy importantes. Uno es el de Geoffrey Hinton, que es uno de los referentes en temas de inteligencia artificial, y él hace referencia, parafraseándolo, en la precaución que hay que tener con la herramienta, que si bien no vamos a poder, digámoslo, detenerla, y no es la idea porque esto va a transformar, sino entender el marco ético que debe tener. También les compartí un documental que hay en DW sobre el alcance de la inteligencia artificial en el tema ético. Entonces, eso ya permeó lo educativo, lo laboral. Hace poco la Cámara de Comercio de Bogotá hizo un gran foro donde le enseñaban a empresarios de la ciudad a utilizar la inteligencia artificial en sus negocios y pequeños. Hace el fin de semana terminó Smart City Bogotá, hablando de ciudades inteligentes, y claramente uno de los temas fue inteligencia artificial. Entonces, ya se vino, o sea, esto ya está. Aquí hay que entender que eso, pues infortunadamente a veces la tecnología avanza mucho más rápido que la regulación, pero sí hay que tener unos marcos éticos para poderla seguir trabajando. Pero claramente pues aquí está toda la oportunidad del mundo, y eso hay que saberlo aprovechar, como en su momento pasó con el internet. Recuerden que cuando llegó, pues también fue un boom y generaba rechazos, generaba barreras y demás, pero eso ya hoy está solucionado. Entonces, ahí está abierta toda la discusión. Bueno, y quería preguntarle al profesor Felipe que sí, ¿qué herramientas de la inteligencia artificial utiliza pronto ChatGPT y cómo verifica que realmente esa información sí sea válida o sí le sirva? Bueno, el ChatGPT es una herramienta muy valiosa, lógicamente, que acumula todo lo que se está produciendo en términos de conocimiento, de información. Que una cosa es conocimiento, otra cosa es información. La información viene así, el conocimiento se contextualiza. Es bueno, pero para ciertas, por lo menos nosotros trabajamos, hay que tomarlo con mucha cuidado, digámoslo así, porque implica una mente crítica, que es lo que yo decía. No todo lo que se transfiere, digamos, de todos estos buscadores y todos estos sistemas informáticos es cierto, sino que hay que captarlo. Entonces lo que tenemos que enseñarle al estudiante es eso, darle como unas herramientas para que de alguna manera pueda, digámoslo así, filtrar, ¿cierto? Que es nuestra obligación como profesores, como docentes, si eso es realmente lo que usted estaba preguntando y si eso realmente le da la respuesta a lo que usted estaba preguntando. Entonces, ¿sí lo usa? Sí, lo usamos, sí, pero con ciertas limitaciones. Eso quería que... Porque es que el problema, o sea, cualquier herramienta informática de desarrollo es buena. Ahora, cómo la use y dónde se usa y para qué se usa.
Claro que sí. que ese es el problema. Y la invitación sería a dudar siempre, no a copiar y pegar lo que nos aparece en internet. Y también, como quien dice, no todo lo que brilla es oro. Bueno, así vamos concluyendo nuestro programa de hoy, la inteligencia artificial en la educación. Queremos darle las gracias a nuestros invitados, especialmente a nuestros invitados virtuales. Recordemos que la doctora Mariel se conecta desde Sincelejo, Sucre. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y es un placer. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, aparte de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, en Sincelejo, Sucre, por esta invitación a la Universidad del Valle. Muchísimas gracias. Doctora, y por supuesto al doctor Alexander, que se conecta desde Bogotá. Qué gusto y qué placer haber estado con usted. En mi Google tengo más de 20 aplicaciones de inteligencia artificial. Yo soy usuario 100% para ciertos contenidos, pero el mensaje final para los que nos escuchan, nos están viendo o siguen por redes es: haga una curación de lo que usted encuentra siempre. O sea, haga una revisión extra, y para eso también hay que tener fundamentación. Pero eso ya es una realidad y hay que saberlo utilizar. Que se vuelva Muchas nuestro gracias. aliado, como le hemos dicho durante todo nuestro programa. Doctor No, García, total. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Qué placer también haberlo tenido aquí en nuestro set. Muchas gracias y agradecerle a los compañeros del panel. Al profesor lo conozco, la profesora, aunque a pesar que interactué mucho en la costa atlántica, por ahí me la encontré en algunos lados. Y muchas gracias, muchas gracias. Es un tema crucial para el país y para el mundo. De verdad, muchas gracias por su participación y cada uno de ustedes. Es que gracias también a la inteligencia artificial podemos estar aquí, podemos conversar con nuestros seguidores a través de redes sociales, que se las recuerdo, @UnivalleTV y @UnivalleCol. Así que ahí los vamos a estar leyendo también. Así que Milton, ¿tú qué aprendiste de todo esto? ¿Qué vamos a hacer con el ChatGPT? Bueno, la verdad, por mi parte, yo sí todavía le tengo un poco de temor a todo el tema de la inteligencia artificial, justamente porque uno tiene que confirmar. Y en ocasiones uno, por ir a la ligera de coger lo primero que aparece en internet, uno termina trabajando más, como quien dice, el perezoso trabaja doble. Pero bueno, todos ustedes pueden interactuar a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en un nuevo capítulo de Parche Pro. Recuerden que ustedes también nos pueden dejar sus sugerencias a través de sus canales y por supuesto volveremos a todos esos temas aquí en Parche Pro. Nos vemos, chao.